La ruta de la seda por mar. La ruta de la pimienta. El mar de Arabia ha sido un eslabón vital entre Oriente y Occidente durante miles de años. Los fenicios y los antiguos egipcios navegaban hasta la costa de la India en busca de especias, incienso y marfil. Luego le siguieron los griegos y los romanos, que buscaban riquezas para financiar sus imperios en expansión. El centro de su interés era la costa Malabar, que se extiende desde el estado de Karnataka al norte, pasando por el de Kerala y hasta el de Tamil Nadu, en la península más meridional de la India. La región ha prosperado como punto de enlace para el tránsito entre el lejano Oriente y Europa desde hace siglos, pero también posee una riqueza propia. La costa se conoce como la tierra de la magia verde y es una de las más ricas de la India. La producción de té, café, especias y pimienta ha atraído a los comerciantes desde los tiempos más remotos. Kerala significa literalmente la tierra de las palmeras y extensas plantaciones de cocoteros cubren gran parte de su línea costera. El coco ha jugado un papel vital en la supervivencia económica de la zona a lo largo de los siglos. Sus cáscaras producen bonote, que es la más fuerte de todas las fibras naturales, y cuando se trenza, se consiguen las sogas y las esteras excepcionalmente fuertes por las que tiene fama la región. La soga de fibra de coco fue vital en el desarrollo del comercio marítimo. Su fuerza y seguridad supusieron que los fabricantes de barcos podrían construir navíos cada vez más grandes que eran capaces de transportar más bienes a puntos más lejanos. Una amplia red de canales une el interior de Kerala desde Karanganore al norte, pasando por Cochin, y que llega hasta Quilón, a 150 kilómetros al sur. Unas pequeñas piraguas con vela recorren los canales y abastecen a las plantaciones de cocoteros, de té y de pimienta de la región. Estas aguas han proporcionado a la población local una vía importantísima desde hace siglos, y una ruta por la que navegaban los antiguos comerciantes en busca de las preciadas mercancías. Aunque Kerala es principalmente un estado agrícola, la industria naviera ha estado unida a la región desde hace siglos. En los montañosos Ghates occidentales, a 75 kilómetros de la costa, crecen algunos de los últimos grandes bosques de teca del mundo. Esta madera es ideal para construir veleros tanto grandes como pequeños, y hay mucha gente implicada en la industria naviera. Los hombres cortan los grandes troncos y los transforman en tablones. En equipos de 4 trabajan con una increíble velocidad y coordinación a temperaturas superiores a los 40 grados. Los dhows son los últimos navíos comerciales transoceánicos que siguen haciéndose por entero de madera. El diseño es de origen árabe, pero al contar con abundantes suministros de las necesarias materias primas, los indios pronto se convirtieron en maestros de su fabricación, exportando incluso barcos al Oriente Medio poco tiempo después de su invención. La resistencia de los dhows se basa en una combinación de sogas de bonote, unas ensambladuras de la madera enormemente precisas y una resina impermeable hecha con un aceite de lima y de soja. La mezcla se bate y se golpea hasta que adquiere una textura de masilla. La mayoría del trabajo en la India es intensivo, como es normal en un país con una población superior a los 600 millones. La masilla se aplica meticulosamente tanto en la parte exterior del barco como en la interior. La construcción de un dhow puede llevar hasta 3 años, y los obreros trabajan en ella desde el principio hasta el final. La construcción de un dhow requiere una amplia serie de habilidades y recursos.
Estos soberbios barcos de 30 metros y un solo mástil se construyen sin utilizar planos detallados. En su lugar, unos habilísimos artesanos se responsabilizan de las diferentes etapas de la construcción y confían en una experiencia transmitida a través de los siglos. En el dique seco, el dhow se parece al arca bíblica construida por Noé para salvar a los animales del diluvio. Adaptación es una palabra sinónima de la India. La capacidad de la nación para utilizar las mejores ideas de otras civilizaciones se puede ver en la construcción de los dhows y en el uso de esta compleja red de pesca china. Los chinos, ayudados por la técnica árabe de construcción de barcos, navegaron en juncos hasta la costa occidental de la India en el siglo XIV. Además de seda y porcelana, llevaron consigo unas complejas redes de pesca. Este diseño sigue usándose en las aguas de Kerala y es ideal para cubrir amplias zonas de aguas poco profundas. Las grandes redes pueden recogerse desde la costa por un solo hombre, con la ayuda de un intrincado artefacto de pesas. En un país en el que mucha gente es relativamente pobre, esta operación en solitario es particularmente útil, ya que la pesca costera puede realizarse sin necesidad de tener un barco. Las especias han sido siempre uno de los artículos más valiosos de la India. Esta pintura bastante tosca que hay en el Louvre nos muestra a unos antiguos exploradores europeos comerciando en pimienta. Se piensa que el tema se tomó de los relatos de Marco Polo, que viajó al país a finales del siglo XIII. El cuadro fue pintado por una persona que es evidente que nunca vio un pimentero, ya que los representados guardan muy poco parecido con las plantas nativas de la India. Vasco de Gama tomó tierra en las costas occidentales de la India en 1498. La ruta que descubrió, bordeando el Cabo de Buena Esperanza, supuso el que los navíos mercantes pudiesen evitar el Mediterráneo, infectado de piratas, y después los barcos regresaron a Europa cargados con ricos artículos, como el oro, la seda y la pimienta. Kerala tiene bastantes buenos puertos naturales, desde donde las riquezas de la costa malabar se transportaban al oriente y al occidente. Cochin, que se encuentra a 200 kilómetros al norte de la capital del estado, Trivandrum, es la ciudad más populosa de Kerala y su puerto más grande. La India produce 50.000 toneladas de pimienta al año, el 90% de las cuales se exporta desde Cochin. Grandes navíos transoceánicos amarran en Ernakulam o en la isla de Willingdon, construida por el hombre, preparados para transportar pimienta desde Cochin hasta el resto del mundo. El puerto fue conocido como la Venecia de la India y está junto a una laguna de aguas profundas y varios estuarios. Es uno de los puertos más atareados del mundo y una de las mayores bases navales de la India. En medio del bullicio del siglo XX, los dhows son una visión corriente y se emplean como navíos de carga de corto recorrido. Con la riqueza de sus asociaciones históricas y su hermosa situación entre un montón de islas, Cochin es una de las ciudades más interesantes de la India. Refleja perfectamente el eclecticismo de Kerala. Alrededor del puerto hay calles serpenteantes llenas de casas construidas por los portugueses, los holandeses y los británicos. Tanto hindúes como musulmanes y cristianos se han instalado en la región y hay una comunidad judía que data del siglo XI. El barrio viejo de Cochin es una amalgama de la vieja Europa con las luces brillantes, los bloques de oficinas y los hoteles internacionales de una ciudad moderna. El éxito económico de la región se ha basado siempre alrededor de la industria de las especias y la naviera. La mayor fuente de empleo es el comercio de la pimienta. A las 8 de la mañana, cientos de comerciantes se reúnen en una pequeña zona de la ciudad vieja para comerciar con las especias. En la temporada alta se vende y se compra a diario más de 100 toneladas. El cardamomo, el jengibre y la canela son también productos locales, pero es la pimienta lo que domina el mercado.
En el período romano, un gramo de pimienta tenía el mismo valor que un gramo de oro. Aunque su valor ha descendido desde entonces, se pueden obtener o perder fortunas en las negociaciones de un solo día. Los precios dependen de varios factores y se comprueba la calidad de los sacos de pimienta al azar. A la pimienta se la conoce como la reina de las especias y ha sido muy valorado desde hace muchos siglos. Se emplea comúnmente como condimento, pero se cree también que es buena para el sistema digestivo y puede usarse para conservar la carne. Cochín tiene una comunidad judía aislada que data de tiempos del apóstol Santo Tomás, que llegó a la costa malabar el año 52. Se instalaron primero en Cranganore, al norte, pero progresivamente fueron involucrándose en el comercio, particularmente en el de las especias. En el siglo XIV ya se habían instalado en Cochín y se convirtieron en grandes comerciantes de pimienta para los europeos y los chinos. El barrio judío se conoce como Ciudad Judía y sigue siendo el centro del comercio de especias de la región. Unos hombres que se eligen cada año actúan como árbitros y jueces imparciales para supervisar los acuerdos. Es un trabajo exigente cargado de problemas, pero los siglos de experiencia en el seno de la comunidad comercial hacen que todos sepan estar en su puesto y que los negocios prosperen. El comprador potencial es acompañado por un árbitro y la pimienta se examina a conciencia. Se la juzga por su sequedad, por su peso, por su sabor y por su aroma. Y la proporción de polvo que haya en la carga puede también afectar de modo significativo a su precio. Cuando se han terminado los pasos preliminares, se procede a la puja. El árbitro supervisa un sistema complejo y antiguo en el cual un comerciante ofrece primero un precio a la gente. Esto se hace con una mano escondida debajo de un paño. Entonces, el agente utiliza la misma técnica para indicar a los cultivadores cuánto les han ofrecido. Si no es suficiente, ellos se lo dicen también con la mano. El sistema literalmente pone el poder en las manos de todos. Puede tardarse horas en llegar a un acuerdo, y en general se realizan muchos acuerdos, pero todo se hace con buen humor. El barrio judío es una zona notable de poco más de 100 metros cuadrados. Una serie de pequeñas compañías se arraciman en edificios casi destruidos y en el aire flota el aroma de las especias. Se pueden ver muchos hombres judíos en las casas y en las tiendas, pero la comunidad ha disminuido rápidamente desde la independencia y el comercio está dominado ahora por los indios. Las negociaciones son tan frenéticas como en cualquier mercado de bienes de consumo del mundo. Los comerciantes, unidos por el teléfono desde todos los puntos del país y del extranjero, tratan con cantidades de enormes proporciones. Cada día se compran cientos de toneladas de pimienta por organizaciones del mundo entero. Los beneficios pueden ser muy grandes, pero también lo son los riesgos. Las negociaciones de la pimienta comienzan antes de su cosecha. Una cosecha pobre puede disparar los precios, mientras que una buena los rebaja. Saber cuándo comprar requiere mucha habilidad, y muchas compañías tienen expertos a los que contratan para que comprueben constantemente el estado de la cosecha. Para mediodía, los tratos se han cerrado y la calma desciende sobre el barrio. Los comerciantes, los granjeros y los porteadores abandonan los almacenes y almuerzan en los restaurantes y cafés locales. Los obreros cobran un salario diario que es de un mínimo de 30 rupias, pero a esto se añaden varios incentivos y la mayor parte de los hombres gana un salario relativamente alto. La situación de Cochín, en el centro del comercio indio de las especias, asegura que la comida local es una de las mejores del país. En el corazón de un buen curry está el garam masala, que es una mezcla de coriandro, comino, cardamomo, jengibre y pimienta negra. No puede sorprender que en el barrio judío
los curris sean deliciosos y enormemente picantes. Una comida de negocios, sentados, cuesta alrededor de 4 rupias y todos los restaurantes están llenos. Las guarniciones, como el mango en vinagre y el zaita, de pepino, completan los platos con nuevas y sutiles capas de especias. No todo el mundo come fuera de casa. Muchos de los restaurantes tienen servicios de venta al público para llevar a casa, donde se puede comprar la comida a un precio ligeramente más bajo. Los alimentos se envuelven en hojas de plátano, que son limpias y mucho más baratas que los complicados envases de plástico. A mediodía, las temperaturas pueden llegar a los 40 grados, y tras una mañana agitada, el ritmo de Cochín se hace más lento. Aunque hace ya mucho tiempo que la pimienta ha perdido su paridad con el oro, cada grano sigue siendo valorado. Las mujeres aprovechan la calma de la actividad para barrer zonas en las que se ha derramado pimienta. En un buen día pueden llegar a reunir hasta 1/4 kilo, que vale unas 12 rupias. De todas formas, Cochín no es solo rica en personalidad y en especias, sino que tiene también una riqueza de recuerdos históricos que va unida a su importancia comercial a lo largo de los siglos. Cochín está formada por Ernakulam, en tierra firme, y las islas de Willingdon, Bolgati y Gandú, que están en el puerto. La zona histórica más interesante se encuentra en una península que hay al otro lado del puerto, donde se encuentran Fuerte Cochín y la ciudad de Matancheri. Desde aquí, los portugueses, holandeses, británicos e indios han controlado el comercio de la pimienta y las especias a través de los siglos. La zona más importante está en el distrito de Matancheri, que toma su nombre de un palacio construido por los portugueses en 1557. El palacio de Matancheri fue ofrecido por los portugueses al Rajá de Cochín, Vera Kerala Barma, como agradecimiento al derecho de instalar almacenes comerciales en el puerto. En 1663, el palacio fue muy restaurado por los holandeses, que se lo ofrecieron al Rajá a cambio de similares privilegios comerciales. El trono de plata se utilizaba para las coronaciones de los Rajás de Cochín y es uno de los más exquisitos ejemplos de su estilo en la India. Su magnificencia es prueba del inmenso poder y riqueza que disfrutaban los antiguos Rajás comerciantes que eligieron al elefante como emblema de su familia. El palacio alberga muchos tesoros que fueron financiados por la industria de las especias, como joyas y fantásticos murales que muestran a Shiva, Krishna y Durga, el perro de las aguas de las leyendas Purana. Los cofres del palacio están repletos aún hoy día de valiosas monedas, algunas de las cuales datan del periodo grecorromano. A medida que prosperaba el comercio de las especias, el oro y la plata llovían sobre Cochín y financiaron la expansión de la ciudad. La pimienta era conocida como el oro negro y como tal se intercambiaba. Muchas de las monedas datan del Imperio Romano, que fue la época del primer comercio europeo vigoroso con Oriente. Se sabe que el oro que cambiaban por especias provenía de Siberia y que se comerciaba alrededor del Mar Negro ya en el siglo VI a.C. El oro se convirtió en un valioso bien de intercambio a lo largo de la ruta de la seda entre China y Roma, pero era relativamente escaso en el sur de la India hasta que los marinos romanos llegaron a la costa de Malabar en busca de especias. Se cree que el emperador romano Marco Aurelio dijo: «En mi imperio
tengo todo, menos pimienta. Y él financió varios viajes a la India en busca de este oro negro. Se cree que la comunidad judía se instaló en Cochín el año 72 de nuestra era. En un momento fue una sociedad próspera de más de 1000 familias que se beneficiaron con el negocio de las especias. Sin embargo, los acontecimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial cambiaron las cosas espectacularmente. En 1947, a la India se le concedió la independencia y una gran parte del comercio de las especias fue nacionalizado y cayó bajo el control gubernamental. Al año siguiente nació el Estado de Israel y un importante número de los judíos de la comunidad de Cochín emigró a la nueva tierra. Los miembros más jóvenes de esta comunidad han ido marchándose sucesivamente a Israel y solo quedan unas 10 familias, la mayoría de las cuales son viejas y se han retirado del comercio de las especias. Los pocos que aún viven en Cochín se han instalado alrededor de la sinagoga y sobreviven con tiendecitas que se encargan principalmente del comercio turístico. El miembro más viejo de la comunidad es el señor Kodei, cuya familia tiene una larga tradición en el comercio de la pimienta. El bisabuelo del señor Kodei empezó como tratante de pimienta en Cochín hace 150 años. Aunque queda poco de la antigua gloria de la familia, él nos explicó que el legado judío de Cochín sobrevive hoy día en Israel. Bien, dentro de 5 o dentro de 10 años ya no quedará ningún judío. Lo lamento muchísimo. Incluso los judíos que se han ido a Israel no se han olvidado de los días felices que vivieron en Cochín. Tampoco de los cánticos de todas las celebraciones, ni de todas las actividades al estilo de Cochín que realizan cada vez que los judíos se reúnen para una ocasión feliz. Incluso los matrimonios allí se realizan siguiendo nuestras antiguas costumbres. No han roto los lazos. La sinagoga de Cochín se construyó en 1568. Fue destruida parcialmente por las bombas durante un ataque portugués en 1662, pero fue reconstruida por los holandeses cuando 2 años más tarde se apoderaron de la región. El interior es magnífico y refleja la gran riqueza que disfrutaba la comunidad en la cima de su influjo comercial. Sin embargo, como indicio del declive de la población, la sinagoga carece de rabino y está presidida ahora por un conservador y unos ancianos judíos. Las baldosas chinas con dibujos que cubren el suelo son valiosísimas y nos recuerdan la historia comercial que Cochín tuvo con el lejano oriente. El señor Cohen, un anciano judío local, nos explicó cómo llegaron estas baldosas hasta la India. La sinagoga fue construida en 1568, hace 419 años, y es la sinagoga más antigua de la Commonwealth británica. Estas baldosas son de Cantón, en China, y se colocaron en 1762. Y no hay dos que sean idénticas. Todas están pintadas a mano, todas son diferentes. Puede ver las diferencias. Vea que parecen lo mismo, pero observándolas bien son completamente diferentes. El precioso dibujo pintado a mano representa escenas tranquilas de la China rural del siglo XVIII. Las baldosas fueron traídas desde Cantón por Ezequiel Rahabi, un mercader judío que tenía importantes intereses comerciales en Cochín. Su riqueza financió también la magnífica torre del reloj que se añadió a la sinagoga en el mismo periodo. En el siglo XI, la comunidad judía fue fundamental en el desarrollo del comercio de las especias. La sinagoga alberga platos de cobre grabados con una antigua escritura. Las palabras indican que un rico mercader judío, Yosef Rabán, consiguió el control de los impuestos del pueblo de Anjubanam, cerca de Kranganore. La concesión otorgada por el rey Bhaskara Rabí incluía también el permiso para utilizar un parasol, que era prerrogativa de los gobernantes, y efectivamente sirvió para sancionar la creación del primer reino judío. A la muerte de Rabán, sus hijos lucharon por conseguir el control,
lo cual ocasionó la fragmentación del reino y llevó a la expansión de la colonia de Matancherry, en Cochin. Aunque no hay un rabino, a los ancianos se les ha ordenado realizar ceremonias religiosas y matrimonios. La fe sigue muy viva y la Torá se utiliza a diario. La pimienta ha creado la riqueza de Cochin y sus alrededores a lo largo de miles de años. Desde sus orígenes, el comercio de las especias creó prosperidad. Hoy en día es un negocio completamente industrializado. La industria de la pimienta de Cochin está dominada por 15 firmas familiares indias que comercian grandísimas cantidades del producto durante todo el año. Un mercader de pimienta cuida tanto el sabor y la calidad de su producto como el propietario de unos viñedos o de una plantación de tabaco. El señor Parecki, que es uno de los mayores productores de la región, comprueba constantemente el nivel de la cosecha probándola. El éxito de un vendedor de pimienta depende de la calidad de su producto y de su habilidad en las transacciones comerciales. El señor Parecki ha tenido el éxito de convertirse en uno de los 3 grandes productores. La familia vive en una gran mansión construida en forma de barco. Como sería de esperar, en la cocina de un mercader de pimienta, las especias son una parte integrante de la mayoría de las comidas y bebidas que se sirven en la casa. Una especialidad local es un té con especias hecho con canela recién molida, jengibre, clavo y cardamomo. Se añade también pimienta negra a la bebida, que se hace hirviendo a fuego lento leche y hojas de té, y añadiendo luego un delicado equilibrio de especias. Una vez acabada, la bebida se parece mucho al té del desayuno, pero tiene un sabor muy distinto. En esta zona se bebe por una gran variedad de motivos. Unos dicen que es particularmente buena para el aparato digestivo, mientras que hay otros que juran que es lo mejor para los dolores de cabeza. La mayoría de la población local bebe por lo menos una taza diaria como tónico general, que es también agradable al paladar. El abuelo del señor Parecki llevó a la familia a la industria de la pimienta hace más de 100 años. Desde entonces, su negocio ha prosperado y ahora algunos de los hijos mayores están implicados en el negocio familiar. Cochin está unido a Quilón, 150 kilómetros al sur, por una red de canales de tierra adentro que ofrecen al viajero una de las más hermosas visiones de la India. Lagos bordeados de palmeras y estrechos canales unen pequeños poblados de toda la región. Casi todas las cosas se mueven en barcos pequeños y las plantaciones de cocoteros proporcionan trabajo a cientos de barqueros empleados para transportar el bonote y la pulpa de coco a las principales ciudades de la región. Se cree que el monje franciscano Odorico
describía esta zona cuando escribió en el siglo XIII: la costa Malabar es el único lugar del mundo que produce pimienta. La selva donde crece es una extensa zona que nos costó 18 días atravesar. Hay muchos ríos que están infectados de cocodrilos. Los cocodrilos han sido trasladados desde entonces a reservas para la fauna salvaje en Periyar y Tatecat. La vida animal que se encuentra hoy día en los canales es de naturaleza más pacífica. Mucha gente vive en estrechos bancos de tierra de solo unos cuantos metros de anchura, rodeados de agua. Pero milagrosamente se las arreglan para criar cabras, gallinas y patos y cultivar pequeños huertos. Pero con tanta agua alrededor, no resulta sorprendente que una gran parte de la dieta local consista en pescado fresco. Algunos hombres de la zona se ganan la vida pescando mariscos que viven en el fondo de los canales más grandes. Es una tarea difícil que requiere que los pescadores se sumerjan por debajo de la superficie y recojan su pesca en una oscuridad casi absoluta. Aunque el agua que hay en este barco parece estar a punto de hundirlo, no es así. La carga es en realidad agua dulce para beber que distribuye el gobierno estatal. El sistema de distribución ha reducido significativamente la incidencia de las enfermedades, sobre todo el cólera que una vez arrasó esta región. A 50 kilómetros al sur de Cochin está la ciudad de Alepey. Aunque históricamente es poco importante, su papel en el desarrollo del comercio en la costa de Malabar ha sido vital y sigue siendo un centro próspero de la industria de la fibra de coco. La ciudad está situada sobre dos canales que siempre están repletos de piraguas cubiertas llamadas Ketubarán. Estos barcos, impulsados por la fuerza humana, se emplean para transportar personas, bonote y alimentos a través de las comunidades de los canales. Los huevos de pato son una delicia local y se llevan al mercado diario en una piragua conocida como barco serpiente por un mercader. El segundo sábado de agosto, más de 100 barcos serpiente hacen carreras por los canales, compitiendo por la Copa Nehru. Los ketubaranes, más lentos, son como los caballos de faena de los canales y se utilizan de modo parecido al de las gabarras en los canales europeos. Los barcos son de propiedad privada y sirven a la vez como hospedaje para sus tripulaciones, que instalan unos servicios básicos de cocina y lavado para los viajes largos. La mayoría de sus ingresos proviene de la industria de los cocoteros, y estos barcos de casco profundo pueden transportar grandes cantidades de bonote que se lleva a Cochin o a Quilón para ser transformado en sogas y esteras. Alepey tiene varias fábricas que procesan los cocos. La leche y la blanca carne de los frutos se extrae antes de que sus cáscaras, que son las que proporcionan el bonote, sean transportadas en barco fuera de la ciudad. Hace siglos Alepey estaba rodeado de bosques de pimenteros, pero desde entonces la producción de la pimienta se ha trasladado al oeste, a la región de los alrededores de Kottayam, que tiene un suelo más fértil. Los cristianos sirios se instalaron en la región y cultivaron extensamente sus colinas. La tierra es una de las más productivas de Kerala y tiene grandes plantaciones de caucho, pimienta y té. El té de Assam y de Darjeeling es más familiar para los paladares occidentales, pero la cosecha que se recoge en Kerala, llamada Nilgiris, se considera que es más suave, pero más aromática. Las hojas se recogen a mano a principios de la primavera por equipos de mujeres que se abren camino rápidamente a través de amplios campos. Al oeste de Kotatam está la reserva de fauna salvaje de Periyar,
que cubre una extensión de más de 800 kilómetros cuadrados. El parque hace frontera con el estado de Tamil Nadu y es uno de los más importantes de la India. El parque está situado alrededor de un inmenso lago artificial que se creó cuando el río Periyar fue condenado. Una gran parte de la financiación del proyecto provino de los beneficios de la industria de especias de la región. Una gran parte del distrito de Periyar era una densa jungla, hasta que el gobierno nacional respaldó una iniciativa para cultivar especias en la zona y proporcionar un empleo vitalmente necesario. El pequeño pueblo de Kumili se creó durante esa época de desarrollo y ahora tiene una población de unos 10.000 habitantes. Casi todos están empleados en el comercio de las especias y se han sembrado más de 400.000 áreas con cardamomo, pimienta, cúrcuma y canela. Después de la cosecha del cardamomo y la cúrcuma, muchas mujeres que posiblemente trabajaron en la recolección son empleadas para seleccionar y graduar las especias. Aunque los salarios son bajos, hay poca pobreza en la zona. El trabajo es intensivo y muy poca gente carece de empleo. En la región de las especias de Kerala es bastante común ver grupos de picapedreros trabajando a la vera de los caminos. Se ganan la vida haciendo trituradoras para las especias. La demanda de usuarios comerciales y domésticos es elevada y los molinillos, finamente elaborados, alcanzan un buen precio. La principal región de cultivo de pimienta de Kerala está a 10 horas de jeep, al oeste de Cochin, en la frontera de Tamil Nadu, en los Ghats orientales. Es una región montañosa relativamente inaccesible, pero perfecta para la producción de la reina de las especias. El monzón del sudoeste llega a la región a principios de junio y proporciona las principales lluvias del año. Es un periodo vital para los cultivadores de pimienta. Una sequía puede suponer el desastre y dejar la cosecha marchitándose bajo el intenso calor. La mayor parte de la mano de obra que cuida y recoge la cosecha de pimienta son trabajadores inmigrantes que viven en pequeños poblados de la montaña durante la época de la recolección. Algunos de ellos habrán cruzado la frontera desde Tamil Nadu para la temporada de la cosecha. La primera cosecha del año se recoge a mediados de diciembre. Entonces se podan los árboles y en marzo se recolecta una segunda cosecha. El campesino debe decidir cuándo recolectar y es una decisión difícil. Cuanto más tiempo permanece en los árboles la primera cosecha, mejor es. Sin embargo, si se retrasa demasiado la recolección, la segunda cosecha puede reducirse gravemente o sencillamente no darse en absoluto. La variedad regional de la pimienta que crece en Kerala se conoce como Karimunda y representa la mayoría de la producción del estado. El árbol tiene hojas monocotiledóneas y da una flor amarilla. Los granos de pimienta verde crecen en racimos muy apretados. Cuando el árbol puede cosecharse, una serie de los granos han adoptado un tono rojizo. La pimienta blanca y la negra las producen la misma planta, pero la variedad blanca es menos picante y proviene de granos menos maduros. Cuando comienza la recogida, hay que reunir la cosecha con rapidez, ya que el tiempo que transcurre entre ese momento y el proceso de secado puede afectar espectacularmente a la calidad. Cuando se recogen los granos hay que separarlos. Se juntan en grandes cantidades y luego se pisan. Esta simple técnica funciona bien, puesto que se separan sin romperse. Es esencial que la pimienta se ponga a secar dentro de las 24 horas posteriores a su recogida, porque si no, se perdería una gran parte de su importantísimo sabor. Lo cosechado se esparce en techos planos y se deja 3 días al sol. Al final del proceso de secado, los granos se vuelven negros y duros al extraérseles la humedad. Durante este proceso pueden perder hasta 1/3 parte de su peso, lo cual afecta al precio. La pimienta Karimunda es muy popular entre los granjeros, porque durante el secado se pierde poco peso y la totalidad de la cosecha sigue siendo elevada.
Esta granja es propiedad del señor Anama, que está metido en discusiones con el jefe de la Asociación de Cultivadores Locales de Pimienta. Su segunda cosecha del año ha sido abrasada por el sol. Para empeorar las cosas, esto ha ocurrido en un año en el cual el precio de la pimienta ha bajado. Los cultivadores pagan al señor Matukuti para que en Cochín negocie los precios por ellos. Después de largas charlas con los comerciantes de las ciudades, el precio ha bajado hasta 54 rupias por kilo, debido a una producción excepcionalmente alta en la primera cosecha del año. Los recolectores pueden cosechar hasta 10 kilos de pimienta diarios y les pagan unas 25 rupias. El pimentero es una especie de planta trepadora y necesita de un apoyo. El granjero planta inicialmente un árbol muricus, que es una variedad fuerte y de rápido crecimiento. Cuando tiene unos 3 metros de altura, el pimentero se siembra en el tronco y crece durante 3 o 4 años antes de producir sus primeros frutos. Una canción tradicional acompaña a la recolección y tiene relación con el periodo en que la pimienta crecía en las zonas costeras de Kerala. Traducida dice: ¿no es estupendo cuando hay mucho que recoger? ¿No es estupendo? Una buena pesca hace que la playa sea feliz siempre. Es evidentemente una canción de pesca, que al igual que la pimienta fue trasladada a lo profundo de los Ghats occidentales hace muchos años. La pimienta es recogida por las mujeres entre el invierno y la primavera. En verano muchas de ellas bajan de las colinas y recogen té hasta la siguiente estación. Hay que comprobar la calidad y la madurez de los brotes para estar seguros de que el cultivador ofrecerá una cosecha de buena calidad y recibirá por ella todo su precio. Los racimos se ponen a prueba aplastando un grano externo. Si es firme y no se rompe, se considera entonces que todo el racimo está maduro. El humilde pimentero se asienta firmemente en la historia. Se han peleado guerras por él y siguen haciéndose fortunas gracias a la reina de las especias. Su gusto ha sido buscado durante miles de años y sigue exigiendo un alto precio. Abril y mayo son los meses más calurosos en la India, y las temperaturas pueden alcanzar los 45 grados antes de que en junio llegue el monzón del sudoeste y avance hacia el norte. Los breves estallidos de fuertes lluvias pueden causar daños terribles, pues los ríos crecen y las carreteras son arrasadas. Pero la lluvia es vital para la comunidad agrícola y para la India, que tiene más de 600 millones de bocas que alimentar. El monzón hace que los viajes marítimos sean traicioneros, pero los fuertes vientos fueron esenciales para los primitivos marinos, que habilidosamente dominaban su poder y cruzaban el mar de Arabia para adelantar el comercio entre Oriente y Occidente. El Cabo Comorín está a 300 kilómetros al sur de Cochín y es el extremo más meridional de la India. Durante miles de años los marineros han bordeado este cabo para seguir hacia Madrás o el lejano oriente. En cualquier viaje es esencial un buen capitán y una buena tripulación, pero sobre todo cuando se navega en barcos como los dhows. Sin la ayuda de un motor, un error de juicio puede ser desastroso. En un viaje largo y dificultoso, la buena comida ayuda a mantener el buen espíritu de la tripulación. Y muchos marineros dicen que el cocinero es el hombre más importante de a bordo. La tripulación y el capitán de este dhow son musulmanes y practican su fe a diario. El mar no solo ha dado forma al desarrollo del comercio a través de los tiempos, sino que también las religiones, las ideas y las culturas han cruzado los grandes océanos y han echado raíces en nuevas tierras. Frente a la costa del Cabo Comorín, lo que parecen ser enormes aletas de tiburón atraviesan la superficie del mar. En realidad,
son las velas de uno de los diseños de barcos más básicos y de mayor éxito en el mundo. Durante siglos, los pescadores locales han construido catamaranes para navegar las aguas costeras y perseguir a la abundante vida marina de estas regiones. Los barcos son antiguos antepasados de las tablas de vela de hoy en día. El casco está hecho con troncos de muricus amarrados entre sí. Pero la gran ventaja en el diseño que poseen es un mástil único y movible, que está sujeto con soga de fibra de coco para permitir al marinero coger el viento y bajar la vela cuando desea pararse. Cuando el marinero desea volver a ponerse en marcha, simplemente levanta la gran vela sacándola del agua. Pero como sabrán muchos entusiastas del windsurf, la operación requiere un excelente sentido del equilibrio y una buena apreciación del estado del viento. Los pequeños barcos se mueven velozmente con una fuerte brisa, y se sabe que algunos marinos intrépidos han viajado con ellos entre la India y Sri Lanka. El Cabo Comorín es más conocido por los fieles hindúes como un lugar de peregrinación. Un templo domina la línea de la costa y está dedicado a la diosa Kanya Kumari. La leyenda dice que Parvati, en una de sus encarnaciones como Devi Kenya, hizo aquí penitencia para asegurarse el matrimonio con Shiva, pero no lo consiguió y juró seguir siendo siempre virgen. La ciudad que hay en el Cabo Comorín ha adoptado también el nombre de la diosa, y los peregrinos vienen a esta región desde todas partes para hacer oración en este lugar. El Cabo Comorín es una de las localizaciones hindúes de la India, porque el Mar de Arabia o el Golfo de Bengala y el Océano Índico se encuentran en esta península. En la fe hinduista, el baño se considera como uno de los actos más sagrados, y el bañarse en un lugar donde se encuentran muchas aguas se considera lo más sagrado de todo. El Kumari Ghat lleva hasta la costa, y cientos de fieles se reúnen para bañarse en el mar cuando el sol se levanta. Se cree que Kanya Kumari se bañó en estas aguas y la diosa ha tenido siempre un significado especial para las mujeres hindúes. Las gentes, sus ideas y sus religiones han llegado a las costas meridionales de la India a través del mar y han sido asimiladas en una de las sociedades más ricas y diversas de la tierra. Los antiguos egipcios, griegos y romanos comerciaban por mar con la India desde la costa de Malabar. Más adelante se formaron unos fuertes lazos con el sudeste de Asia, donde el hinduismo y el budismo echaron raíces, y la gente de esa región miraba hacia la India como su mentor cultural. El país sigue prosperando. Es la mayor democracia del mundo, y más de 600 millones de personas viven en relativa armonía, siguiendo diferentes credos y diferentes partidos políticos. Hoy día, la India está surgiendo como un gran poder económico mundial, a la vez que vuelven a la superficie sus antiguas fortunas comerciales. Las negociaciones son tan frenéticas como en cualquier mercado de bienes de consumo del mundo.
Los comerciantes, unidos por el teléfono desde todos los puntos del país y del extranjero, tratan con cantidades de enormes proporciones. Cada día se compran cientos de toneladas de pimienta por organizaciones del mundo entero. Los beneficios pueden ser muy grandes, pero también lo son los riesgos. Las negociaciones de la pimienta comienzan antes de su cosecha. Una cosecha pobre puede disparar los precios, mientras que una buena los rebaja. Saber cuándo comprar requiere mucha habilidad, y muchas compañías tienen expertos a los que contratan para que comprueben constantemente el estado de la cosecha. Para mediodía, los tratos se han cerrado y la calma desciende sobre el barrio. Los comerciantes, los granjeros y los porteadores abandonan los almacenes y almuerzan en los restaurantes y cafés locales. Los obreros cobran un salario diario que es de un mínimo de 30 rupias, pero a esto se añaden varios incentivos y la mayor parte de los hombres gana un salario relativamente alto. La situación de Cochin, en el centro del comercio indio de las especias, asegura que la comida local es una de las mejores del país. En el corazón de un buen curry está el garam masala, que es una mezcla de coriandro, comino, cardamomo, jengibre y pimienta negra. No puede sorprender que en el barrio judío los curris sean deliciosos y enormemente picantes. Una comida de negocios, sentados, cuesta alrededor de 4 rupias y todos los restaurantes están llenos. Las guarniciones, como el mango en vinagre y el zaita, de pepino, completan los platos con nuevas y sutiles capas de especias. No todo el mundo come fuera de casa. Muchos de los restaurantes tienen servicios de venta al público para llevar a casa, donde se puede comprar la comida a un precio ligeramente más bajo. Los alimentos se envuelven en hojas de plátano, que son limpias y mucho más baratas que los complicados envases de plástico. A mediodía, las temperaturas pueden llegar a los 40 grados, y tras una mañana agitada, el ritmo de Cochin se hace más lento. Aunque hace ya mucho tiempo que la pimienta ha perdido su paridad con el oro, cada grano sigue siendo valorado. Las mujeres aprovechan la calma de la actividad para barrer zonas en las que se ha derramado pimienta. En un buen día pueden llegar a reunir hasta 1/4 kilo, que vale unas 12 rupias. De todas formas, Cochin no es solo rica en personalidad y en especias, sino que tiene también una riqueza de recuerdos históricos que va unida a su importancia comercial a lo largo de los siglos. Cochin está formada por Ernakulam, en tierra firme, y las islas de Wellington, Bolgati y Gandú, que están en el puerto. La zona histórica más interesante se encuentra en una península que hay al otro lado del puerto, donde se encuentran Fuerte Cochin y la ciudad de Matancheri. Desde aquí los portugueses, holandeses, británicos e indios han controlado el comercio de la pimienta y las especias a través de los siglos. La zona más importante está en el distrito de Matancheri, que toma su nombre de un palacio construido por los portugueses en 1557. El palacio de Matancheri fue ofrecido por los portugueses al Rajá de Cochin, Vera Kerala Barma, como agradecimiento al derecho de instalar almacenes comerciales en el puerto. En 1663, el palacio fue muy restaurado por los holandeses, que se lo ofrecieron al Rajá a cambio de similares privilegios comerciales. El trono de plata se utilizaba para las coronaciones de los Rajás de Cochin y es uno de los más exquisitos ejemplos de su estilo en la India. Su magnificencia es prueba del inmenso poder y riqueza que disfrutaban los antiguos Rajás comerciantes que eligieron al elefante como emblema de su familia.
El palacio alberga muchos tesoros que fueron financiados por la industria de las especias, como joyas y fantásticos murales que muestran a Shiva, Krishna y Durga, el perro de las aguas de las leyendas Purana. Los cofres del palacio están repletos aún hoy día de valiosas monedas, algunas de las cuales datan del periodo grecorromano. A medida que prosperaba el comercio de las especias, el oro y la plata llovían sobre Cochín y financiaron la expansión de la ciudad. La pimienta era conocida como el oro negro y como tal se intercambiaba. Muchas de las monedas datan del Imperio Romano, que fue la época del primer comercio europeo vigoroso con Oriente. Se sabe que el oro que cambiaban por especias provenía de Siberia y que se comerciaba alrededor del Mar Negro ya en el siglo VI a.C. El oro se convirtió en un valioso bien de intercambio a lo largo de la ruta de la seda entre China y Roma, pero era relativamente escaso en el sur de la India hasta que los marinos romanos llegaron a la costa de Malabar en busca de especias. Se cree que el emperador romano Marco Aurelio dijo: «En mi imperio tengo todo, menos pimienta». Y él financió varios viajes a la India en busca de este oro negro. Se cree que la comunidad judía se instaló en Cochín el año 72 de nuestra era. En un momento fue una sociedad próspera de más de 1000 familias que se beneficiaron con el negocio de las especias. Sin embargo, los acontecimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial cambiaron las cosas espectacularmente. En 1947, a la India se le concedió la independencia y una gran parte del comercio de las especias fue nacionalizado y cayó bajo el control gubernamental. Al año siguiente nació el Estado de Israel y un importante número de los judíos de la comunidad de Cochín emigró a la nueva tierra. Los miembros más jóvenes de esta comunidad han ido marchándose sucesivamente a Israel y solo quedan unas 10 familias, la mayoría de las cuales son viejas y se han retirado del comercio de las especias. Los pocos que aún viven en Cochín se han instalado alrededor de la sinagoga y sobreviven con tiendecitas que se encargan principalmente del comercio turístico. El miembro más viejo de la comunidad es el señor Kodei, cuya familia tiene una larga tradición en el comercio de la pimienta. El bisabuelo del señor Kodei empezó como tratante de pimienta en Cochín hace 150 años. Aunque queda poco de la antigua gloria de la familia, él nos explicó que el legado judío de Cochín sobrevive hoy día en Israel. Bien, dentro de 5 o dentro de 10 años ya no quedará ningún judío. Lo lamento muchísimo. Incluso los judíos que se han ido a Israel no se han olvidado de los días felices que vivieron en Cochín. Tampoco de los cánticos de todas las celebraciones, ni de todas las actividades al estilo de Cochín que realizan cada vez que los judíos se reúnen para una ocasión feliz. Incluso los matrimonios allí se realizan siguiendo nuestras antiguas costumbres. No han roto los lazos. La sinagoga de Cochín se construyó en 1568. Fue destruida parcialmente por las bombas durante un ataque portugués en 1662, pero fue reconstruida por los holandeses cuando 2 años más tarde se apoderaron de la región. El interior es magnífico y refleja la gran riqueza que dispone y deshoja. La mezcla se bate y se golpea hasta que adquiere una textura de masilla. La mayoría del trabajo en la India es intensivo, como es normal en un país con una población superior a los 600 millones. La masilla se aplica meticulosamente tanto en la parte exterior del barco como en la interior. La construcción de un dhow puede llevar hasta 3 años, y los obreros trabajan en ella desde el principio hasta el final. La construcción de un dhow requiere una amplia serie de habilidades y recursos. Estos soberbios barcos de 30 metros y un solo mástil se construyen sin utilizar planos detallados. En su lugar, unos habilísimos artesanos se responsabilizan de las diferentes etapas de la construcción
y confían en una experiencia transmitida a través de los siglos. En el dique seco, el dhow se parece al arca bíblica construida por Noé para salvar a los animales del diluvio. Adaptación es una palabra sinónima de la India. La capacidad de la nación para utilizar las mejores ideas de otras civilizaciones se puede ver en la construcción de los dhows y en el uso de esta compleja red de pesca china. Los chinos, ayudados por la técnica árabe de construcción de barcos, navegaron en juncos hasta la costa occidental de la India en el siglo XIV. Además de seda y porcelana, llevaron consigo unas complejas redes de pesca. Este diseño sigue usándose en las aguas de Kerala y es ideal para cubrir amplias zonas de aguas poco profundas. Las grandes redes pueden recogerse desde la costa por un solo hombre, con la ayuda de un intrincado artefacto de pesas. En un país en el que mucha gente es relativamente pobre, esta operación en solitario es particularmente útil, ya que la pesca costera puede realizarse sin necesidad de tener un barco. Las especias han sido siempre uno de los artículos más valiosos de la India. Esta pintura bastante tosca que hay en el Louvre nos muestra a unos antiguos exploradores europeos comerciando en pimienta. Se piensa que el tema se tomó de los relatos de Marco Polo, que viajó al país a finales del siglo XIII. El cuadro fue pintado por una persona que es evidente que nunca vio un pimentero, ya que los representados guardan muy poco parecido con las plantas nativas de la India. Vasco de Gama tomó tierra en las costas occidentales de la India en 1498. La ruta que descubrió, bordeando el Cabo de Buena Esperanza, supuso el que los navíos mercantes pudiesen evitar el Mediterráneo, infectado de piratas. Y después, los barcos regresaron a Europa cargados con ricos artículos, como el oro, la seda y la pimienta. Kerala tiene bastantes buenos puertos naturales, desde donde las riquezas de la costa malabar se transportaban al oriente y al occidente. Cochin, que se encuentra a 200 kilómetros al norte de la capital del estado, Trivandrum, es la ciudad más populosa de Kerala y su puerto más grande. La India produce 50.000 toneladas de pimienta al año, el 90% de las cuales se exporta desde Cochin. Grandes navíos transoceánicos amarran en Ernakulam o en la isla de Willingdon, construida por el hombre, preparados para transportar pimienta desde Cochin hasta el resto del mundo. El puerto fue conocido como la Venecia de la India y está junto a una laguna de aguas profundas y varios estuarios. Es uno de los puertos más atareados del mundo y una de las mayores bases navales de la India. En medio del bullicio del siglo XX, los dhows son una visión corriente y se emplean como navíos de carga de corto recorrido. Con la riqueza de sus asociaciones históricas y su hermosa situación entre un montón de islas, Cochin es una de las ciudades más interesantes de la India. Refleja perfectamente el eclecticismo de Kerala. Alrededor del puerto hay calles serpenteantes llenas de casas construidas por los portugueses, los holandeses y los británicos. Tanto hindúes como musulmanes y cristianos se han instalado en la región y hay una comunidad judía que data del siglo XI. El barrio viejo de Cochin es una amalgama de la vieja Europa con las luces brillantes, los bloques de oficinas y los hoteles internacionales de una ciudad moderna. El éxito económico de la región se ha basado siempre alrededor de la industria de las especias y la naviera. La mayor fuente de empleo es el comercio de la pimienta. A las 8 de la mañana, cientos de comerciantes se reúnen en una pequeña zona de la ciudad vieja para comerciar con las especias. En la temporada alta se vende y se compra a diario más de 100 toneladas. El cardamomo, el jengibre y la canela son también productos locales, pero es la pimienta lo que domina el mercado. En el período romano, un gramo de pimienta tenía el mismo valor que un gramo de oro. Aunque su valor ha descendido desde entonces, se pueden obtener o perder fortunas en las negociaciones de un solo día.
Los precios dependen de varios factores y se comprueba la calidad de los sacos de pimienta al azar. A la pimienta se la conoce como la reina de las especias y ha sido muy valorado desde hace muchos siglos. Se emplea comúnmente como condimento, pero se cree también que es buena para el sistema digestivo y puede usarse para conservar la carne. Cochín tiene una comunidad judía aislada que data de tiempos del apóstol Santo Tomás, que llegó a la costa malabar el año 52. Se instalaron primero en Cranganore, al norte, pero progresivamente fueron involucrándose en el comercio, particularmente en el de las especias. En el siglo XIV ya se habían instalado en Cochín y se convirtieron en grandes comerciantes de pimienta para los europeos y los chinos. El barrio judío se conoce como Ciudad Judía y sigue siendo el centro del comercio de especias de la región. Unos hombres que se eligen cada año actúan como árbitros y jueces imparciales para supervisar los acuerdos. Es un trabajo exigente cargado de problemas, pero los siglos de experiencia en el seno de la comunidad comercial hacen que todos sepan estar en su puesto y que los negocios prosperen. El comprador potencial es acompañado por un árbitro y la pimienta se examina a conciencia. Se la juzga por su sequedad, por su peso, por su sabor y por su aroma. Y la proporción de polvo que haya en la carga puede también afectar de modo significativo a su precio. Cuando se han terminado los pasos preliminares, se procede a la puja. El árbitro supervisa un sistema complejo y antiguo en el cual un comerciante ofrece primero un precio a la gente. Esto se hace con una mano escondida debajo de un paño. Entonces, el agente utiliza la misma técnica para indicar a los cultivadores cuánto les han ofrecido. Si no es suficiente, ellos se lo dicen también con la mano. El sistema literalmente pone el poder en las manos de todos. Puede tardarse horas en llegar a un acuerdo, y en general se realizan muchos acuerdos, pero todo se hace con buen humor. El barrio judío es una zona notable de poco más de 100 metros cuadrados. Una serie de pequeñas compañías se arraciman en edificios casi destruidos y en el aire flota el aroma de las especias. Se pueden ver muchos hombres judíos en las casas y en las tiendas, pero la comunidad ha disminuido rápidamente desde la independencia y el comercio está dominado ahora por los indios. La ruta de la seda por mar. La ruta de la pimienta. El mar de Arabia ha sido un eslabón vital entre Oriente y Occidente durante miles de años. Los fenicios y los antiguos egipcios navegaban hasta la costa de la India en busca de especias, incienso y marfil. Luego le siguieron los griegos y los romanos, que buscaban riquezas para financiar sus imperios en expansión. El centro de su interés era la costa malabar, que se extiende desde el estado de Karnataka al norte, pasando por el de Kerala y hasta el de Tamil Nadu,
en la península más meridional de la India. La región ha prosperado como punto de enlace para el tránsito entre el lejano Oriente y Europa desde hace siglos, pero también posee una riqueza propia. La costa se conoce como la tierra de la magia verde y es una de las más ricas de la India. La producción de té, café, especias y pimienta ha atraído a los comerciantes desde los tiempos más remotos. Kerala significa literalmente la tierra de las palmeras, y extensas plantaciones de cocoteros cubren gran parte de su línea costera. El coco ha jugado un papel vital en la supervivencia económica de la zona a lo largo de los siglos. Sus cáscaras producen bonote, que es la más fuerte de todas las fibras naturales, y cuando se trenza, se consiguen las sogas y las esteras excepcionalmente fuertes por las que tiene fama la región. La soga de fibra de coco fue vital en el desarrollo del comercio marítimo. Su fuerza y seguridad supusieron que los fabricantes de barcos podrían construir navíos cada vez más grandes que eran capaces de transportar más bienes a puntos más lejanos. Una amplia red de canales une el interior de Kerala desde Karanganore al norte, pasando por Cochin, y que llega hasta Quilón, a 150 kilómetros al sur. Unas pequeñas piraguas con vela recorren los canales y abastecen a las plantaciones de cocoteros, de té y de pimienta de la región. Estas aguas han proporcionado a la población local una vía importantísima desde hace siglos y una ruta por la que navegaban los antiguos comerciantes en busca de las preciadas mercancías. Aunque Kerala es principalmente un estado agrícola, la industria naviera ha estado unida a la región desde hace siglos. En los montañosos Ghats occidentales, a 75 kilómetros de la costa, crecen algunos de los últimos grandes bosques de teca del mundo. Esta madera es ideal para construir veleros tanto grandes como pequeños, y hay mucha gente implicada en la industria naviera. Los hombres cortan los grandes troncos y los transforman en tablones. En equipos de 4 trabajan con una increíble velocidad y coordinación a temperaturas superiores a los 40 grados. Los dhows son los últimos navíos comerciales transoceánicos que siguen haciéndose por entero de madera. El diseño es de origen árabe, pero al contar con abundantes suministros de las necesarias materias primas, los indios pronto se convirtieron en maestros de su fabricación, exportando incluso barcos al Oriente Medio poco tiempo después de su invención. La resistencia de los dhows se basa en una combinación de sogas de bonote, unas ensambladuras de la madera enormemente precisas y una resina impermeable hecha con un aceite de lino.